Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Quien les habla, Joel. Hoy vamos a conversar un poco sobre historia. Vamos a hablar sobre una figura muy importante dentro del mundo judío. Estamos haciendo referencia al gran filósofo, pensador Moisés Mendelssohn. Moisés Mendelssohn, nacido en 1729, fallecido en 1786, fue un filósofo judío alemán, ardiente defensor de los derechos de los judíos y de su integración dentro de la sociedad civil alemana y donde quiera que se encontrase. De hecho, Moisés Mendelssohn inmediatamente se identifica como uno de los representantes o impulsores de lo que se denomina el movimiento de la Haskalah, que fue un movimiento que se conoce también como la Ilustración judía. Se desarrolló en la comunidad judía europea a finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX, realmente buscando la integración en el entorno, digamos que de la comunidad judía, que se integrasen dentro de la sociedad e incrementar el nivel de educación dentro de la comunidad. Vamos a explicar cómo es que sus ideas incluso dieron origen y se le conecta con lo que más tarde se llegaría a conocer como el judaísmo reformado, la reforma dentro del judaísmo, porque sus ideas, ya les decía, tuvieron una gran influencia. Y es que este filósofo alemán, pues realmente de gran prestigio, de gran profundidad en su pensamiento, ha tenido una influencia muy importante hasta el día presente dentro de, digamos, que este movimiento de reforma dentro del judaísmo, específicamente dentro de la comunidad Ashkenazi, los judíos de Alemania, Rusia, esta zona de Europa, que es realmente donde ha tenido lugar esta gran reforma. Hemos de decir de que Moisés Mendelssohn, de hecho, es considerado por algunos como el judío alemán más importante del siglo XVIII. Fue un hombre religioso, aunque hay que decir de que de sus 6 hijos, 4 abandonaron el judaísmo y se convirtieron al cristianismo, algo que le han criticado mucho a él, siendo un hombre tan defensor de los judíos, un hombre tan observante, religioso, como vamos a explicar. ¿Cómo puede ser que lo mismo que predicaba no fue capaz de inculcar a sus hijos, aunque esto, o de mostrar lealtad a su pueblo, al judaísmo en este caso, en el caso de los hijos? Y esto ha sido debate de los diferentes filósofos judíos, de los diferentes académicos, porque la pregunta es, o lo que se le juzga, es su inhabilidad para inculcar lealtad al judaísmo, si es algo por culpa del pensamiento de Moisés Mendelssohn o fue resultado de presiones políticas sobre los judíos en Alemania que les forzaron a tomar la decisión a muchos de ellos, entre ellos los hijos de Mendelssohn, de abandonar el judaísmo, adoptar el cristianismo como una forma de integración dentro de la sociedad alemana. No necesariamente por, digamos que, convención religiosa, aunque sí pudiera haber mucho que sea el caso, pero hay que decir que muchos países y regiones, cuando los judíos abandonaron la religión judaica, fue en muchos casos, dígase por el cristianismo o por el islam, por diferentes religiones, en este caso específico, para buscar una mayor aceptación dentro de la sociedad debido a las presiones sobre la comunidad judía. Por tanto, este es el debate que hay. ¿La culpa es de la filosofía o el pensamiento de Mendelssohn o es las presiones que había sobre la comunidad judía en Alemania a final de los 1700? En cuanto a la figura de Mendelssohn, pues él con toda claridad denunció en su momento el antisemitismo que se observaba en Alemania. Incluso cuando Mendelssohn visitó su propio pueblo natal, Dessau, la ciudad de su nacimiento, pues allí le obligaron a pagar un impuesto si quería entrar a la ciudad. Un impuesto que solamente se lo imponían a los animales y a los judíos que entraban al pueblo. De hecho, sabemos que Mendelssohn pasó la mayoría de su vida en Berlín y allí digamos que fue privilegiado, y entre comillas, lo que se puede llamar un judío privilegiado, uno de los pocos que se les daba ese derecho de vivir allí. Algo que no se le otorgaba a todo el mundo en la fecha en que Mendelssohn vivió. Incluso hay que decir
que los judíos de Alemania ni siquiera podían casarse entre sí, aun cuando digamos que estaban enamorados. Tenían primero que pedir un permiso del gobierno para que les diera la autorización para poder casarse. También hay que decir que esto se debía a que el gobierno alemán tenía una serie de medidas y reglas oprimiendo a la comunidad judía, prohibiendo incluso que los judíos se incrementasen o se reprodujesen, tal que para ellos estuviesen infestando a Alemania. Y pues este tipo de actitudes contra la comunidad judía, contra el gobierno, realmente pues causaron un gran impacto en Mendelssohn, pues siendo el mismo judío, pues un judío educado, con una gran erudición, un gran carisma, una gran inteligencia. Él se distingue, por supuesto, entre los judíos de su época y también entre toda la sociedad alemana en general, y denuncia todas estas opresiones contra el pueblo judío, contra su pueblo, y comienza a pedir un mejor trato hacia la comunidad judía. Incluso cuando en su momento hubieron diferentes obras y libros, novelas que se escriben haciendo referencia a los judíos, hay que tener presente de que muchas de estas obras tenían digamos que una dirección de hablar bien hacia la comunidad judía, ciertas obras, y Mendelssohn habla de esto. Tales obras pues fueron rechazadas por la sociedad alemana, y Mendelssohn realmente esta actitud pues a él le indigna, ¿no? Porque incluso en cierto momento él habla, ¿no?, que hasta cuándo tiene que ser el sufrimiento y la crueldad hacia el mundo judío, y en este caso la sociedad alemana, la sociedad cristiana. Pues Mendelssohn se queja claramente de cuánto más tendrían que ser defamados los judíos y cuánta injusticia más tendría que cometerse contra ellos. Y hay que decir que en la vida real, cuando miramos los escritos de Mendelssohn, en realidad sus textos, sus escritos están más enfocados en la filosofía que en problemas judíos realmente. Para el año 1767, él escribió un ensayo tratando de probar las verdades metafísicas que pueden ser probados más fáciles que las científicas, y de hecho le fue otorgado un premio muy importante, un premio que de hecho es aún más significativo porque entre los demás contendientes por tal distinción se encontraban otros filósofos muy importantes como el mismísimo Immanuel Kant. Así que vemos otra vez la figura de Mendelssohn también como un filósofo muy importante, y en este sentido pues la comunidad judía estaba muy orgullosa de él, específicamente los judíos alemanes y todo el mundo técnicamente judíos seglares. Veían a Mendelssohn como una especie de héroe, un personaje que realmente se luchaba por ellos y que realmente pedía más igualdad para la comunidad judía. Y Mendelssohn realmente, aunque un judío orgulloso de sus raíces, él quería que la educación que había recibido, para los privilegios que había tenido de poder estudiar, de poder formar una carrera, lo quería también para todos los demás miembros de la comunidad judía por igual, que tuviesen los mismos derechos en la sociedad, igual que todo ciudadano de Alemania, y que tuviesen la oportunidad de estudiar y superarse. Incluso sabemos, ya les decía, que Mendelssohn pues era un judío muy devoto, observante de la ley judía estrictamente y escrupulosamente, algo que de hecho le criticaron fuera de los círculos de la comunidad judía, me refiero al mundo seglar, pero como dice entre comillas se lo perdonaban por el hecho de su brillantez y por la figura que fue Moisés Mendelssohn. De hecho, él decide embarcarse en una tarea de traducir la Torá, la Biblia, del hebreo al alemán, una traducción en el lenguaje de la época que fuera más asequible hacia las personas, y escribió también un comentario en hebreo al mismo texto. De esta manera buscaba él que los judíos pudiesen leer las escrituras en su idioma y poder realmente que pudiesen aprender incluso el alemán, porque hay que recordar que los judíos de Alemania pues hablaban el Yiddish, que es una especie de mezcla de alemán con hebreo y con otros lenguajes. Pues hablaban los judíos entonces un alemán realmente no fluido,
Y con esta traducción de la Biblia, los judíos de hecho lograron el objetivo, donde miles de gentes comenzaron a aprender alemán a través de estudiar la Biblia, la traducción de la Biblia que había hecho Mendelssohn. Y aunque en un comienzo los líderes de la comunidad judía pues vieron favorablemente su traducción del texto del hebreo al alemán para un mayor acceso a las personas, luego de esto comenzaron a criticarlo y a condenarlo, porque para ciertos grupos de la comunidad judía, de rabinos un poco obstinados, vieron esto como una amenaza, porque vieron que muchos judíos comenzaron a aprender alemán, y aprender alemán para estos judíos o para estos a los ojos de estos rabinos un poco, digamos que conservadores, lo veían como una amenaza para la comunidad judía, porque pensaban que aprender el lenguaje de los gentiles significaría también una asimilación de los judíos y una pérdida del judaísmo. Y por ello criticaron fuertemente también luego la Biblia de Mendelssohn, e incluso se escucha de que probablemente se fue condenada en diferentes ciudades. Y ya les decía, esta Biblia tuvo un efecto muy importante en la comunidad judía, porque los judíos comenzaron a hablar alemán, comenzaron a, digamos que, a tener una mayor integración dentro de la sociedad, dentro de la cultura, y pues la cultura alemana comenzó a llegar a las masas de las personas. Y ya les decía, el movimiento que desarrolló Mendelssohn, o los discípulos de Mendelssohn, que fueron los que con estas ideas filosóficas las fueron expandiendo, y estas ideas llegaron hasta Rusia, hasta Polonia, y los discípulos de él pues fueron los que se le conocieron como Maskilim, los iluminados, y de aquí que este movimiento se le llama la iluminación judía, la Haskalah, que llevaba a los judíos, o según esta ideología, indicaba a los judíos a que dejasen este tipo de mentalidad medieval y que aceptaran el mundo moderno. Los discípulos de Mendelssohn comenzaron a escribir en hebreo en vez de hacerlo en Yiddish, que era el idioma más predominante entre los judíos alemanes. Y de hecho calificaban al Yiddish simplemente como un dialecto realmente que es una mezcla de alemán con hebreo, y realmente ni siquiera un lenguaje propio. Los Maskilim, o los discípulos de Mendelssohn, trataron de traer un renacimiento cultural dentro del mundo judío, de buscar una integración dentro, o una unidad dentro de lo que se puede afirmar los valores éticos importantes del judaísmo, también con el mundo seglar. Y al final, pues, trataron de buscar esta unidad con el pensamiento del Talmud, con el pensamiento de la Torá, con las ideas, con la ciencia, con la filosofía del mundo moderno, con la cultura, con el desarrollo. Muchos, ya les decía, vieron esto como una amenaza, principalmente en las academias judías, los rabinos, pues vieron esto como una amenaza, porque vieron que la comunidad judía podría pues asimilarse, y sabemos que, ya les decía, estas ideas se expanden por Europa occidental, Europa oriental, por Rusia, Polonia, y pues vamos a tener que el movimiento ortodoxo se va a poner fuertemente al movimiento de la Haskalah, este movimiento de iluminación dentro del mundo judío. Ya les decía también que muchas personas lamentablemente pues no sé si es que no comprendieron bien estas enseñanzas de Mendelssohn o algo pasó, pero de hecho muchos dejaron el judaísmo y se hicieron cristianos, buscando de esta manera, ya les decía, asimilarse en la sociedad alemana y distinguirse como personas de élite, de clase, de cultura, de renacimiento, de filosofía, lo que no comprendieron que eso no significaba que tendrían que dejar el judaísmo o las ideas judaicas, pero muchos lo hicieron de esta manera, ya les decía, buscando una integración total y de asimilación. Por ello es que a Moisés Mendelssohn es criticado fuertemente, y sus ideas se consideraron y se consideran pues peligrosas dentro de los círculos ortodoxos, porque vieron el efecto que causó. Quizás no fue la intención de Mendelssohn, porque esto mayormente ocurre después de su muerte, que estas ideas en sus discípulos comienzan a expandir este tipo de mensajes seglar y de abandono de las creencias religiosas, y de observar un judaísmo, digamos que más seglar, más integración con el mundo seglar,
y con la modernidad, y dejar de lado quizás más las tradiciones o los valores, digamos que fuertemente atrincherados en todo el mundo judío. Y de hecho es el debate que hasta el mismo día actual encontramos en la comunidad judía. ¿Es el judaísmo compatible con la modernidad? Una de las grandes preguntas que siempre pues hasta el presente siguen analizando y debatiendo los académicos del mundo judío, y me imagino también con otras grandes religiones como el Islam, porque hay que decir que estas grandes reformas, el periodo de ilustración y todo esto tuvo lugar en Europa, dentro del mundo cristiano, que el cristianismo evolucionó, pero en el caso de no ha habido tal evolución, digamos, entre el mundo sefaradí, el mundo islámico, que es más apegado, digamos, que a la creencia religiosa. Y lo que observamos en Occidente, por ejemplo, en Europa y en América también se está observando, es que la gente ha perdido la creencia en Dios, ha perdido la espiritualidad. Y de hecho, la pregunta es ¿con qué lo han reemplazado? ¿Con la materia? ¿Con el vacío? ¿Fueron estas las ideas que Mendelssohn quería inculcar a la gente? Y esta fue la gran amenaza que vieron la comunidad judía, y ya decía que estas ideas luego dieron lugar a lo que se conoció como el movimiento de la reforma dentro del judaísmo, donde pues se rebajaron muchísimas normas éticas del texto y de la observancia religiosa, buscando una mayor comprensión e integración con la modernidad. Sobre esto hablaremos más adelante en un próximo podcast. Esto es solamente una especie de introducción o de mejor comprensión sobre quién fue Moisés Mendelssohn, este gran filósofo judío, defensor de los judíos, que sus ideas, ya les decía, sea que fuese el consciente o no, tal vez no fue su intención, pero sus ideas de buscar una mayor integración de la comunidad judía, aunque no, sin abandonar el judaísmo, lamentablemente causó que muchos sí se integrasen, pero lamentablemente también dejasen de lado sus tradiciones y buscasen una asimilación. Hasta aquí con el podcast del día de hoy, donde hablamos de este gran filósofo muy importante. Gracias a todos. Siempre les recuerdo que no olviden de revisar el contenido adicional para más detalles sobre temas de historia, filosofía, espiritualidad. No solamente del tema de judaísmo, sino también sobre temas de cristianismo, el islam, sufismo, cabalá y muchísimos temas. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.